La orquitis es inflamación de los testículos. Estos son las gónadas masculinas responsables de la producción de espermatozoides y hormonas sexuales masculinas. En la mayoría de los casos, las causas que las producen son las infecciones por virus o bacterias a nivel del epididimo o del propio testículo y en otras ocasiones por reumatismo. Es más frecuente que se desarrolle en un solo testículo, aunque en raras ocasiones puede aparecer en ambos. La evidencia demuestra que un 20% aproximadamente de todos los casos de paperas aparecidas después de la pubertad van acompañados de una inflamación de los testículos. De los producidos por virus, el más frecuente es el que produce las paperas y es más común en menores de 10 años. Solo un 30% puede desarrollar orquitis en los hombres. Además, la tasa por orquitis producida por transmisión sexual es más alta en los hombres de entre 19 y 35 años. Es una enfermedad común, es leve y en la mayoría de los casos mejora sin problemas. Si se trata adecuadamente, se evitan complicaciones importantes. Tipos de orquitis. La orquitis se clasifica en dos fases que son orquitis aguda y crónica. La orquitis aguda es la que produce un aumento de tamaño testicular debido a la inflamación aguda, acompañado de una subida de temperatura y mucho dolor. En cuanto a la orquitis crónica, decimos que es cuando el dolor persiste más de 6 semanas, el testículo está menos inflamado y la subida de temperatura desaparece. Se hiere el escroto, se vuelve fibroso y se endurece, lo que es llamado atrofia testicular. Causas. La orquitis puede ser causada por una infección bacteriana o viral. En ocasiones, la causa de la orquitis no puede determinarse. En la orquitis bacteriana, decimos que la mayoría de las veces la orquitis bacteriana se produce como consecuencia de la epididimitis. Por lo general, la epididimitis se produce por una infección de la uretra o de la vejiga que se disemina al epididimo. A menudo, la causa de dicha infección es una infección de transmisión sexual. Otras causas de infección pueden estar relacionadas con haber nacido con anomalías de las vías urinarias o haber sufrido la inserción de catéteres o instrumentos médicos en el pene. En cuanto a la orquitis viral, el virus de la parotiditis generalmente provoca orquitis viral. Casi una tercera parte de los hombres que contraen paperas después de la pubertad padece orquitis, generalmente entre 4 y 7 días después de la aparición de las paperas. Manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas de la orquitis suelen aparecer de repente y pueden variar de leves a graves en función de la afectación de cada paciente. A continuación vamos a comentar las manifestaciones clínicas más comunes, aunque no siempre es necesario que se produzcan todas. Podemos conseguir una inflamación escrotal, testículo sensible, inflamado y con sensación de pesadez, una ingle edimatizada y sensible en el lado afectado, fiebre, disuria, dolor en la relación sexual o en la eyaculación, un dolor inguinal, dolor testicular que puede empeorar por las evacuaciones intestinales o la tensión intestinal, en ocasiones pus microscópico en el fluido uretral o en el sedimento urinario y una inflamación o irritación de los testículos. Diagnóstico. Al paciente se le debe realizar una adecuada análisis de examen físico y una serie de exámenes de laboratorios paraclínicos como análisis para detección de infecciones de transmisión sexual. Si presenta secreciones de la uretra, se introduce un poco estrecho por la punta del pene para obtener una muestra de secreción. La muestra se analiza en el laboratorio para detectar gonorrea y clamidiosis y algunos análisis para detección de infecciones de transmisión sexual se realizan mediante un análisis de orina. Análisis de orina, se analiza una muestra de orina para detectar anomalías. Tenemos la ecografía, que estas pruebas de diagnóstico por imágenes es la más usada para evaluar el dolor testicular. La ecografía Doppler a color puede determinar si el flujo sanguíneo que va a los testículos es menor de lo normal, lo que indica torsión, o mayor de lo normal, lo que ayuda a confirmar el diagnóstico de orquitis. Diagnóstico diferencial de la orquitis. El diagnóstico diferencial de la orquitis es con todos los procesos que pueden producir inflamación y dolor de los testículos. El cuadro más importante que se puede confundir con una orquitis es la torsión testicular, en la que el testículo está girado dentro del escroto, haciendo que la sangre no llegue adecuadamente y poniendo
poniendo en riesgo la viabilidad testicular. Es una verdadera urgencia médica. En este caso, el dolor es aún más brusco que el de la orquitis. Otros procesos a distinguir de la orquitis son el escroto agudo, los tumores testiculares, el varicocele, el hidrocele, el hematocele, el quiste sebáceo, el acceso escrotal y los traumatismos testiculares. En general, cuando aparecen inflamación y dolor testicular o aumento de su tamaño, hay que consultar al médico. Factores de riesgo. Los factores de riesgo de la orquitis no transmitida sexualmente incluyen lo siguiente: no estar vacunado contra las paperas, tener infecciones recurrentes en las vías urinarias, someterse a una cirugía en los genitales o en las vías urinarias y nacer con una anomalía en las vías urinarias. Las conductas sexuales que pueden derivar en infecciones de transmisión sexual te ponen en riesgo de contraer orquitis de transmisión sexual. Estas conductas incluyen la siguiente: tener varias parejas sexuales, tener relaciones sexuales con una pareja que tiene una infección de transmisión sexual, tener relaciones sexuales sin usar preservativo y tener antecedentes personales de infecciones de transmisión sexual. El tratamiento va a depender de la causa de la orquitis. En cuanto a la orquitis aguda, decimos que hay que iniciar antibiótico empírico sin esperar curativo. En las enfermedades de transmisión sexual se recomienda la acitromicina 1 gramo intramuscular o intravenoso, ceftriaxona 1 gramo intramuscular o intravenosa, dosis única por 7 días, doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. En las infecciones específicas, ciprofloxacino 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Levofloxacino 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Normofloxacino 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Amoxicilina clavulanato 875 miligramos vía oral cada 12 horas por 10 días. En pacientes sin práctica sexual tenemos el trimotropin sulfametazol por 10-14 días. En los casos floridos, antiglucósidos tobramicina 100 miligramos intramuscular o intravenosa cada 12 horas. Gentamicina 240 miligramos intramuscular o intravenosa cada 24 horas. Antipiréticos, agentes antiinflamatorios y analgésicos, nasopraceno, diclofenaco por 2 semanas. En cuanto al tratamiento de la epidemitis aguda infecciosa, depende de la causa probable y organismo. Tenemos las ceftriaxona o doxiciclinas en hombres menores de 35 años y levofloxacina o ofloxacina en hombres mayores de 35 años. En cuanto a las medidas generales, tenemos que reposo en cama, soporte escrotal, hidratación y hielo local. No hay agentes antivirales específicos para orquitis urinarias. La mayoría pueden ser manejados de forma ambulatoria. En cuanto al tratamiento de la orquitis crónica, tenemos antiinflamatorios, analgésicos, terapias de calor y bloqueos nerviosos e orquiectomía. Complicaciones. Entre las complicaciones de la orquitis se puede incluir la siguiente: atrofia testicular, que es donde la orquitis puede causar que el testículo afectado se contraiga. Un acceso escrotal, el tejido infectado se llena de pus. Infertilidad, en determinadas ocasiones es posible que la orquitis cause infertilidad o una producción deficiente de testosterona, hipogonadismo. Sin embargo, la probabilidad de que estos ocurran es menor si la orquitis afecta solo un testículo. Caso clínico. Paciente de sexo masculino de 25 años de edad, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de relevancia. Consulta refiriendo dolor constante 4 días y sensación de pesadez en testículo derecho de 2 semanas de evolución. Al interrogatorio dirigido niega síntomas irritativos urinarios, traumatismos, lesiones genitales o relaciones sexuales de riesgo. Al examen físico se constata testículo derecho aumentado de tamaño, con zona indurada en el polo superior en contacto con el epidimio homolateral, testículo izquierdo sin particularidades, sin adenopatías inguinales a la palpación. Se solicita ecografía testicular que evidencia en testículo derecho en polo superior estructura heterogénea con imágenes hipoecogénicas de 14 milímetros, de contornos irregulares y de aspecto sólido con señal Doppler color periférico. Se solicitan marcadores tumorales obteniendo valores dentro de parámetros normales. Ante la sospecha de tumor testicular se decide exploración quirúrgica por vía inguinal con clampeo precoz de cordón espermático.
diagnóstico. Se constata en el intraoperatorio lesión indurada intraparenquimatosa, que no altera la morfología testicular. Se realiza biopsia por congelación informando tejido inflamatorio sin poder descartar malignidad. Se decide realizar orquiectomía radical derecha. Se realiza anatomía patológica por diferido, concluyendo en orquitis crónica por espiroquetas, sífilis. Se solicita serología con resultados de BDR negativo y FTA inmunoglobulina G positiva. Se realiza interconsulta con servicio de infectología y se indica tratamiento antibiótico con penicilina G, benzatínica 2.4 millones, una dosis durante 3 semanas consecutivas. El paciente continúa controles con servicio de urología, actualmente asintomático, y controles analíticos de BDRL con servicio de infectología. En cuanto a la discusión, tenemos que la sífilis es una enfermedad de efecto contagiosa producida por la espiroqueta Treponema pallidum. Se divide en diferentes etapas superpuestas que se utilizan como guía para el tratamiento y seguimiento. La sífilis temprana transcurre dentro del primer año de adquirida la enfermedad y abarca los periodos primarios, secundarios y latente temprano. La sífilis latente tardía es aquella que se evidencia posterior al año de la infección. Un mes posterior a la infección se evidencia la lesión primaria, el chancro sifilítico junto a la linfadenopatía satélite. La sífilis secundaria se manifiesta típicamente entre 2 a 3 meses posterior a la infección. Entre las lesiones más frecuentes se encuentra el rash palmo-plantar maculopapuloso, adenopatía generalizada, fiebre, condiloma lata y malestar generalizado. Estos síntomas se resuelven espontáneamente al cabo de algunos meses, entrando posteriormente a una fase de latencia. La sífilis terciaria ocurre entre los 10 a 25 años posterior a la primera infección. Existen en esta etapa dos tipos básicos de lesiones tisulares: goma sifílica e inflamación de pequeños vasos. La presencia de endarteritis obliterante con manguito plasmocitario confirma el diagnóstico de Lewis. Se puede manifestar en cualquier órgano o tejido, incluyendo testículo, provocando inflamación y dolor, que puede ser interpretado como un tumor testicular. Se presenta un caso clínico inusual, ya que se trata de un paciente que no presentaba conductas de riesgo para enfermedades de transmisión sexual y con sintomatología de corto tiempo de evolución. Es importante tener en cuenta a la orquitis sifilítica como diagnóstico diferencial de tumor testicular, sobre todo en caso de síntomas e imágenes atípicas y ante la presencia de marcadores tumorales negativos.